Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en otro episodio de La Mesa de Jesús. Estamos discutiendo qué significa discutir o razonar tu fe con otros, la apologética, que es la palabra que se usa mucho. Si no escuchaste el primer episodio de esta serie, ¿qué es la apologética? Te recomiendo que lo vayas a escuchar y ahí cubrimos la base de cómo hacer la apologética, qué significa según Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y después hemos estado viendo diferentes ejemplos de la apologética en hechos, cómo podemos razonar nuestra fe con la gente que no cree o con la gente que cree otras religiones y cómo podemos apuntar hacia la verdad que es Jesucristo de una manera que lo haría Jesús, con amor y mansedumbre. Entonces hoy vamos a ver otro pasaje que honestamente no hubiera pensado yo. Es un pasaje que en mi humor a veces lo encuentro un poco chistoso, de hecho, pero como siempre, la palabra de Dios siempre es rica y profunda y toda es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar. Entonces este pasaje también, y ahorita vamos a ver cómo. Entonces déjalo leo y después se lo paso a usted, Doc, y nos puede explicar por qué escogimos este pasaje. Ok, Hechos capítulo 20, del versículo 7 al 12, dice esto. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: «No se alarmen, porque está vivo». Volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces, Doc, ¿por qué nos dice por qué escogimos este pasaje y qué vemos aquí sobre razonar? Okay. Pues como dijiste, ¿verdad? Esto es parte de una serie. Entonces, en realidad la serie es sobre una palabra usada en el original, ¿verdad? Dialogomai, usada en diferentes contextos, y esta palabra no me recuerdo exactamente, creo que aparece 14, 15 veces en el Nuevo Testamento, pero la mayoría, de esto estoy seguro, la mayoría es usada por Pablo. Entonces estamos mirando diferentes contextos donde Pablo usa esto, por ejemplo, en Atenas, en la ciudad, cuando Pablo está allá, la palabra aparece ahí y vemos el contexto es totalmente diferente, ¿verdad? En otros lugares vemos que la palabra se usa, pero en el contexto de lo que es la sinagoga. Entonces hay diferentes contextos usando la misma palabra que significa razonar o discutir, y vemos aquí, ¿verdad? La palabra que se usa, y por eso estamos usando el contexto este. Y es curioso porque no tenemos todos los detalles, pero aquí nos habla, ¿verdad?, de que Pablo se puso a hablar, a discutir sobre la palabra. No sabemos exactamente todos los detalles como sabemos en otros lugares donde Pablo usa esta palabra. Digo, el autor Lucas usa y pone estas palabras nos relata las palabras y el discurso de Pablo, pero es curioso, ¿verdad? Y como dijiste, parece un poco chistoso, ¿verdad? Todo lo que ocurre aquí, pero creo que va mucho más allá de que Pablo hablaba mucho, un sermón muy largo, porque hay veces que yo he escuchado predicadores o cuando se ríen un poquito o hacen chiste, ¿verdad? Que parece que Pablo hablaba muy largamente, porque aquí, por ejemplo, menciona en el verso número 7, prolongó su discurso hasta la medianoche.
Pero en algunas partes del mundo, en América Latina, también en otras partes del mundo, por ejemplo en África, yo he tenido situaciones donde los cultos, las reuniones duran 3 y 4 horas, ¿verdad? Entonces es muy normal que un predicador pueda enseñar o predicar por 1 hora, 1 hora y media o más, ¿verdad? Sin embargo, en algunos otros países, en Europa, también en los Estados Unidos, dependiendo de la tradición religiosa, normalmente se predica en un culto, un servicio el domingo, 1 media hora, 40 minutos, pero yo creo que esto nos enriquece, perdona, lo que es las diferentes posibilidades de lo que se hace, ¿verdad? Y por eso digo, ¿verdad? Al principio es curioso porque yo he escuchado personas decir, mira, no quiero ser como Pablo porque mira, mató a alguien, ¿verdad? Etcétera. Hacen chistes de todo eso, pero no creo que es el sentir aquí, ¿verdad? El sentir es que la palabra es predicada y entonces Eutico aquí notamos, ¿verdad? Y me gusta mucho la frase aquí en esta traducción, fue vencido por el sueño, como si estaba luchando, peleando, ¿verdad? Y no sabemos, igual Eutico trabajó todo el día o trabaja desde la madrugada, pero quería estar ahí, se durmió, ¿verdad? Sencillamente. Pero yo creo que debemos subrayar algunas cositas. Por ejemplo, cuando dice, cuando estábamos reunidos para partir el pan, hay personas que preguntan, ahora, ¿eso fue la Santa Cena o fue una comida? Y en realidad no podemos decir, los comentaristas que hemos leído, tanto tú como yo, ¿verdad? Algunos dicen que fue una cena, otros dicen que fue el servicio, ¿verdad? De la comunión, pero no sabemos exactamente. Pero lo importante es que estaban juntos, Pablo estaba exponiendo la palabra, ¿verdad? Y me imagino en buen contexto hebreo o judío, ¿verdad? Hubo discusión entre todo eso, ¿verdad? Que muchas veces en ciertas tradiciones religiosas hoy en día llega el predicador, predica ya, hace lo que él hace y después sale del púlpito, para decirlo de una cierta manera. Pero sin embargo, normalmente en las sinagogas se permite y sobre todo en el día de Pablo, ¿verdad? Se permitía o se discutía mucho todo esto. Entonces me imagino que ahí había una buena discusión también sobre lo que Pablo estaba predicando. Wow. Sí, yo creo, como bien dices, no sabemos bien por qué se quedó dormido Eutico, vencido por el sueño. Unos dicen, es que predicaba era muy aburrido Pablo. No sabemos eso. Otros dicen que fue un ataque del enemigo que quería distraer. Tampoco lo sabemos. Puede ser que estaba trabajando todo el día y no pudo más o comió demasiado pan y le dio, como decimos en México, el mal del puerco. No sabemos, pero últimamente se cayó. Pero lo interesante que vemos, que como dijo usted, Doc, es la palabra aquí, ¿cómo es que se pronuncia en el griego? Dialógome, que es el razonar o discutir o predicar o argumentar tu fe. Y lo está haciendo aquí en un contexto diferente al que vimos en los otros episodios. Y me encanta cómo es guiado por el Espíritu Santo Pablo para... bueno, no sabemos exactamente, ¿no? Pero por lo que vemos en Hechos, a veces vemos que él predica o razona por un tiempo más corto, dependiendo de su contexto, ¿no? Cuando vemos en el capítulo 17, puede ser que obviamente habló más de lo que tenemos aquí escrito en Hechos, pero si nada más tomamos lo que está escrito aquí en Hechos, su prédica o su plática fue un poco más corta, pero aquí, aunque él tenía un plan de salir el siguiente día, se prolongó, o sea, no era su plan de Pablo, pero yo creo que había un hambre de querer escucharlo más, que se siguió hasta medianoche, después sucede el milagro y después dice que siguió hasta el amanecer, entonces toda la noche estuvo ahí razonando con ellos, compartiendo la palabra del Evangelio de Jesús y
yo creo que vemos un hambre ahí, como usted, Doc, menciona, de que en diferentes contextos, quizá o en África o en otros lugares, están acostumbrados a que el servicio sea más largo, no solamente 30 minutos de prédica o lo que sea. Y recuerdo leyendo un libro, se llama Radical, por David Platt, que fue misionero y pastor, y él creo que habla de un caso, si lo recuerdo bien, fue en China, donde él llegó a una iglesia escondida, porque es ilegal, y llegaron pastores y creyentes de diferentes aldeas alrededor que viajaron por horas para llegar ahí. Y él compartió por 3 horas pensando, hoy fue ya muy largo. Y ellos decían, ¿no tienes más? ¿No tienes más? Y siguió. Y creo que fue por 8 o 10 horas que estaban ellos absorbiendo todo como una esponja porque tenían tanta hambre y no tienen acceso a lo que nosotros pues lo tomamos como un hecho, pues que ahorita puedo yo googlear y ahí tengo acceso a cualquier prédica, sermón, Biblia, traducción, y tenemos tanto acceso, tanto que nos volvemos quizás un poco apático, como que con cierta apatía a querer aprender más y más. Pero aquí vemos un hambre de esta gente que quería escuchar, que estuvieron dispuestos a quedarse toda la noche, hasta Otico, que ya no aguantó más y fue vencido por el sueño, pero quería, yo creo, por lo que vemos aquí, escuchar y aprender. Y eso yo creo que también es tan, no sé, me reta a mí como creyente. Y también vemos a Pablo, que es guiado por el Espíritu Santo, a hablar cierta manera y con cierto tiempo a personas que no tenían tanto interés, pero aquí también es igual de importante razonar con la gente en una iglesia, no solamente a la gente de la calle. Yo sé que hay gente que tiene el don y el llamado de evangelismo, que lo llevamos y a veces lo separamos demasiado, ¿no? Y el evangelismo, y otros que predican o edifican a la iglesia, como dice Efesios 4, que ayudan a los santos para la obra del ministerio, pero aquí Pablo razona, la misma palabra que usa para los que no son creyentes como para los que son creyentes, el discipulado, el querer ayudarlos a entender por qué creen lo que creen, y es tan importante eso. Doc, usted también mencionó, como dice el primer versículo, que estaban partiendo el pan, que no sabemos exactamente si eso fue la Santa Cena o la comunión o como sea que lo digan en la tradición de los que están escuchando, pero también puede ser que nada más estaban comiendo una comida y estaban conviviendo. ¿Qué importancia ves aquí sobre esa interacción que tenían, esa comunión que tenían entre creyentes, al mismo tiempo que va de la mano con el razonamiento que está presentando Pablo? Yo creo sobre todo la importancia de la confraternidad, para decirlo de una cierta manera. Es importante, si hay algo que creo que la iglesia puede ofrecer al mundo, a los no creyentes, es una comunión, una confraternidad. Y no es solamente hacer un evento para todo el mundo estar juntos, sino una relación viva entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y notamos aquí, claro, me recuerdo cuando estaba muchos años atrás en el seminario, y entonces había un alumno en una clase que dijo de una cierta parte de la China que lo primero que se pregunta en vez de saludar, hola, ¿cómo estás? O ¿qué tal? Ahí en esa zona, de su zona, se pregunta, ¿has comido? Y entonces la razón por lo cual es porque, eso me gusta. Sí, ¿verdad que sí? Pero has comido, y es la idea de confraternidad, ¿verdad? De estar juntos. Y entonces, y lo notamos, por ejemplo, el Salmo 23, cuando habla, aderezas una mesa en frente de mis enemigos, ¿verdad? Habla de la confraternidad, de comer, y es parte, una parte tremenda, ¿verdad? Porque uno cuando se sienta come con uno, sea la Santa Cena o sea una comida, ¿verdad? Hay una relación ahí, o debe de haber una relación, y creo que es algo, sobre todo ya que COVID ha pasado a la historia en un cierto sentir. Sin embargo, en ciertos círculos hemos perdido esa confraternidad, esa comunión, porque otra vez
claro, nosotros estamos usando medios de comunicación. Tú estás en la ciudad de Dallas, yo estoy en la ciudad de Des Moines, cientos de millas de distancia y estamos comunicando, pero no es lo mismo que si estamos sentados en la misma mesa hablando juntos, ¿verdad? Y es importante entender este concepto y algunas personas, ¿verdad? Nosotros, claro, no nos oponemos a que alguien pueda ver un predicador o un culto en la iglesia, ¿verdad? Para decirlo de una manera, pero que no sea un estilo de vida, porque, y digo esto porque perdemos mucho, en realidad perdemos mucho. Entonces, eso me recuerda mucho de eso, ¿verdad? De que estaban juntos y notamos eso a través de varias citas en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como aquí en Hechos, donde ellos estaban juntos, ¿verdad? Hechos capítulo 1 y 2 nos habla que estaban juntos y unánimes en sentir, ¿verdad? El día de Pentecostés estaban juntos esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces creo que es algo que necesitamos guardar, de verdad, celosamente en el buen sentido de la palabra, sin ser legalista, pero guardar la confraternidad, de reunirnos y la emoción de, wow, hoy voy a ver a mi hermano, hoy voy a ver a mi hermana, ¿verdad? Y vamos a compartir las escrituras y vamos a compartir, puede ser una cena. Hay iglesias, ¿verdad?, que tienen cena o un almuerzo o un desayuno antes, después, antes de congregarse o después de congregarse, que todo eso ayuda y sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día. Sí, tienes tanta razón. Yo creo hay algo especial que sucede en comunidad y como bien dices, Doc, yo creo que aún el contenido que nosotros estamos haciendo, que es en línea y hay tanto contenido que puedes encontrar otros podcasts, lo que sea, nunca pueden reemplazar una iglesia local. Lo que estamos llamados a hacer, como aquí dice, las palabras que se usan aquí es partir el pan, pero en sí lo que está hablando es esa comunidad, esa hermandad, el discipulado que es en persona, donde puede haber un rendir de cuentas, un conocimiento de esa persona y un discipulado que es personal. Aquí no nos podemos conocer, los que escuchan pues, nos pueden llegar a conocer un poquito, pues en lo que el contenido que hacemos, pero nosotros no los podemos conocer a ustedes. Entonces, nunca puede reemplazar cualquier contenido en línea una iglesia local. Yo creo que eso sucedió tristemente durante COVID, donde todas las iglesias que al menos yo conocí tuvieron que por un tiempo ser solamente en línea y escuché a muchos pastores que decían, pues la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros y con que podamos vernos en línea, seguimos siendo la iglesia, pero después vimos como esa idea después como que no funcionó y hasta después nos dañó porque ya que pudimos regresar a servicios en persona, hubo gente que dijo, pues es igual si lo veo en línea o si voy en persona, pues da igual, pues me da flojera, no me quiero levantar muy temprano o soy introvertido y prefiero no tener que lidiar con las personas, mejor me quedo en casa y perdimos, yo creo, un poquito de ese énfasis de es importante partir el pan juntos. Sí. Es importante hacer esto en relación, en comunidad. Ahí es la mejor manera de ser discipulado y el razonar, como lo que estamos hablando de la apologética, en la iglesia se tiene que hacer en comunidad. Yo creo que eso es lo que podemos definitivamente aprender y ver en este pasaje entre varios que también vemos. Y bueno, hablemos un poquito del milagro también que sucedió aquí. Vemos que Eutico, el joven, se cae de la ventana, muere y después Pablo se tendió sobre él y lo abraza y hay un milagro de resurrección. Sí. Y eso nos recuerda a otros milagros que también vemos en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo, después de eso, lo que a mí me da un poquito de risa, pero también es increíble, es que de ahí dice, ok, vamos a comer otra vez y vamos a seguir razonando, vamos a seguir con la práctica, el razonamiento de las escrituras. Entonces,
Yo creo que ahí vemos el énfasis de las dos cosas, no una sobre la otra, porque a veces puede en ciertos círculos enfatizar milagros, señales y los dones del Espíritu y no enfatizar la palabra, la predicación, el razonamiento. Y en otros círculos es pura palabra y nada de milagros. Entonces aquí vemos que es los dos. Vemos el milagro donde se ve demostrado aquí el poder de Dios, pero al mismo tiempo Pablo después de eso dice, ok, volvamos a la palabra. Entonces es tan interesante esto, pero no sé qué quiera mencionar usted, Doc, sobre este milagro y cómo Pablo también resucita a este joven. Claro, sabemos que no es la primera vez en la Biblia que aparece alguien muere y es resucitado. Lo vemos en el Antiguo Testamento, como bien dijiste, ¿verdad? En dos lugares, tanto con Elías como Eliseo, en Primera de Reyes como en Segunda de Reyes, ¿verdad? Los dos resucitaron a alguien que había muerto. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Jesús con la hija de Jairo, ¿verdad? Me parece que es Marcos capítulo 5, si me recuerdo bien. También ahí, ¿verdad? La hija de Jairo había muerto y fue resucitada. Entonces, que no es solamente un ejemplo, sino hay varios ejemplos. Y otra vez, como bien dijiste, y creo que es muy importante para todos que entendamos que el Evangelio va mucho más allá y mucho más grande de lo que uno piensa. Nosotros limitamos, hay veces que limitamos a Dios, porque Dios puede hacer milagros, no solamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero hoy en día. Pero no podemos limitarlo solamente a milagros, ¿verdad? Porque el Evangelio va mucho más allá, la importancia de estudiar la palabra, de conocer la palabra, de la intimidad que nosotros tenemos, la oración. Como bien mencionaste al principio, el discipulado. El discipulado tiene que ser algo no solamente, es como si uno se come un pastel y toma un trocito del pastel, ¿verdad? Hay otras partes del pastel que uno no ha comido. Entonces, igual sucede con el Evangelio. Hay los que el énfasis es sobre milagros y hay otros que dicen, no, eso fue antes, pero hoy en día no. Y hay otros que dicen, no, pero la palabra, uno tiene, o el fruto del Espíritu es más importante, ¿verdad? Vivir una vida santa que los dones del Espíritu, y no es uno u el otro, sino son los dos, en realidad. Es todo el Evangelio, ¿verdad? Y es lo que notamos aquí, creo, ¿verdad? Pablo predicaba la palabra, ¿verdad? Dialogaba con ellos, estudiaba la palabra, la conocía bien, era fariseo de fariseos, pero también al mismo tiempo, cuando hubo una necesidad de un milagro, ¿verdad? Obviamente Pablo no hizo el milagro, pero fue obediente a la voz del Espíritu Santo y Dios fue el que resucitó a este joven Eutico. Entonces creo que podemos aprender de esto también, ¿verdad? Que no es uno u el otro, sino el Evangelio es mucho más amplio, las buenas noticias, mucho más amplio de lo que nosotros vemos o aún posiblemente nuestra tradición religiosa. Sí, y obviamente no sabemos de qué estaba hablando Pablo, ¿no? Podemos imaginarnos, me hubiera encantado estar ahí. Yo sí hubiera quedado despierto toda la noche escuchando a Pablo razonar y enseñar, pero si conocemos a las cartas de Pablo, vemos que siempre en el corazón de todo lo que él comparte siempre es el Evangelio, siempre es Jesús. Y el corazón del Evangelio está la cruz y la resurrección. Y hasta lo dice en 1 Corintios, que si no hay resurrección, pues no sirve de nada nuestra fe y todavía estamos en nuestros pecados. Él habla de la importancia de la resurrección. Entonces, me gusta imaginar que quizás, ¿qué hubiera sido si ahorita, en ese momento, estaba él hablando de la resurrección? O si no, pues él quizás en algún momento en esa noche estaba mencionado el poder del Evangelio, que es la resurrección de Jesús. Y después muere este joven y ven a todos el poder de la resurrección de Jesús ahí, eficaz, a vista de todos. En ese momento es resucitado este joven.
y después vuelven a hablar sobre la palabra, donde al corazón de todo eso está el evangelio y la resurrección. Y ver ese poder de Dios, que vemos que el poder de Dios es el evangelio, como dice Romanos 1:16, pero también hay como una demostración de que esto es verdad. Yo creo que si hubiera alguien ahí que estaba dudando o se estaba quedando dormido igual, después de esto ya nadie estaba dudando, ya nadie se estaba quedando dormido, y vemos como hasta eso lo usa para la gloria de Dios y se quedan toda la noche escuchándolo y quedan grandemente consolados al final de todo esta noche increíble. Yo creo que nunca se iban a olvidar de ese momento. Pero como bien dijo Doc, yo creo que ahí vemos la importancia de sí, las señales y los milagros, pero que últimamente apunten a Jesús. Exacto. Porque yo he estado en servicios o he visto tristemente un énfasis a veces en el milagro, en la señal, en la profecía, en lenguas, en la sanidad o lo que sea. Y no es así. Aquí hubo un milagro, pero en vez de llevarse la gloria a Pablo o hacer el momento que sea el espectáculo, él dice, ok, ¿estás bien? ¿Todo bien? Volvamos a Jesús, apuntar a Jesús, a la palabra. Entonces van de la mano, pero últimamente siempre el énfasis tiene que estar en Cristo, no en el milagro, no en lo que está sucediendo, sino que eso es una señal que apunta como una flecha a Jesús. Entonces eso también yo creo que es tan importante. Lo vemos a través de la Biblia, pero una vez más aquí Pablo siempre apunta todo a Cristo. Y me encanta eso también que hace. Y bueno, sí, no sé, Doc, si quiera agregar algo más antes de que terminemos este episodio. No, en realidad no. Creo que otra vez la importancia de tanto las señales, milagros y prodigios como la palabra de Dios, que van mano a mano. Entonces, que sigamos creyendo. Nuestro deber en situaciones es orar, por ejemplo, por los enfermos, pero Dios es el que tiene la última palabra y Él se lleva toda la gloria. Entonces, creo que hay mucho que podemos aprender de este pasaje, aunque uno lo mira por encima y como bien dijiste, Elliot, uno se sonríe un poco y lo encuentra un poco chistoso, pero lo importante de todo es que el Señor sea glorificado y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces que sigamos adelante en ser y hacer discípulos. Así es. Muy bien, pues gracias por acompañarnos todos. Gracias, Doc, por su sabiduría y por compartir. El próximo episodio vamos a terminar esta serie sobre cómo razonar nuestra fe, cómo hacer la apologética. Entonces, acompáñenos para el próximo episodio. Gracias a todos los que comparten este contenido con sus amigos, conocidos. Eso ayuda mucho que podamos alcanzar más personas, y los que dejan comentarios o nos mandan un correo para poder escuchar qué opinan ustedes o cualquier pregunta que tengan ustedes, también los vamos a estar monitoreando todo eso. Entonces, muchas gracias otra vez a todos, que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones, adiós.